dirán en los comentarios desde qué rincón del mundo nos observan. Ahora prepárense para una historia que, sin duda, tocará las cuerdas más profundas de su alma. La llegada de May al rancho Stone River coincidió con el momento en que la nieve ya reinaba sin oposición sobre Montana, como una tristeza antigua que se negaba a desvanecerse. Su apariencia delataba una vida difícil, un abrigo gastado, guantes desparejados y una mirada más elocuente que cualquier carta de recomendación. Despojado de todo, se mantenía erguida, como si ya hubiera enfrentado todas las pérdidas posibles, pero conservara una voluntad inquebrantable. Los vaqueros, reunidos junto al fuego, interrumpieron su risa al verla. El silencio que siguió era palpable. Rara vez se veía a una mujer sola en estas tierras inhóspitas, y mucho menos con una presencia que proclamaba su independencia. El capataz, un hombre mayor con barba canosa, dio un paso al frente. Su voz sonó ronca. Este no es lugar para historias sentimentales, ni para mujeres que aparecen sin invitación. May no mostró ni un ápice de incomodidad. No soy un cuento, y no he venido a pedir limosna, respondió. Otro vaquero, más joven y de mal carácter, lanzó un comentario sarcástico sobre su aspecto. Hubo risas, pero el capataz alzó la mano, cortando el alboroto. ¿Y qué es lo que buscas entonces? Trabajo. Sé cocinar. Sartenes de hierro fundido, pan sin levadura, incluso en la tormenta más feroz, caldo de hueso sabroso y la capacidad de valorar lo que queda en el barril. No busco caridad, busco un lugar donde ganarme en sustento, dijo May con firmeza, sin alzar la voz. Eso fue suficiente para que la escucharan. El capataz la observó con atención. 36 hombres, ni una comida decente en 2 días. Hay hornos. Si de verdad quieres este trabajo, demuéstralo mañana. May asintió. Necesitaré harina, sal y una toalla seca. Y, si es posible, un poco de respeto, añadió. Él resopló sin hacer promesas. May se volvió hacia la puerta, pero antes de entrar, lanzó una mirada al grupo. Muchos bajaron la vista. Uno sonrió con arrogancia. Solo un hombre permaneció inmóvil, alto, con un abrigo oscuro y el sombrero calado. No dijo una palabra, no se burló, solo la observó. Sus ojos no juzgaban, sino que parecían recordar algo. May cruzó la puerta. La cocina la recibió con frío, olor desagradable y oscuridad. Ollas oxidadas, ceniza acumulada y un silencio que gritaba abandono.
pero en un rincón estaba la estufa, y eso bastaba para empezar. Colgó su bolso, remangó sus mangas y se puso a limpiar. El hombre del sombrero oscuro, Caleb, ya la había visto antes, en Willings. Años atrás, ella trabajaba en la cocina de un salón de dudosa reputación, cuando un cliente furioso la acusó injustamente. La agarraron del brazo. Ella no lloró ni gritó. Se mantuvo erguida, como si nada ni nadie pudiera quebrarla. Caleb la observó desde las sombras y no hizo nada. Ahora, al verla cruzar el umbral de la cocina, sentía que aún podía enmendar algo. May se levantó antes del amanecer. El frío le atravesaba los tobillos, incluso a través de las botas. El mismo abrigo remendado, la misma cocina helada, pero no se quejó. Empujó la puerta con el hombro, quitó la escarcha del interior y encendió la estufa. El agua, dura como piedra, se descongeló sobre el fuego. La leña crepitaba alegremente. May no se detuvo. Movía las manos como si supiera que nadie más lo haría. 15 hombres, 15 platos, harina, grasa, tiras gruesas de cerdo salado y un café tan fuerte que parecía hecho para despertar hasta los que ya habían perdido la esperanza. El primer día, los vaqueros intercambiaban miradas y comentarios ambiguos. Uno preguntó por la verdadera cocinera. Otro soltó una broma inapropiada sobre veneno en los frijoles. May no reaccionó. Siguió cocinando. Al tercer día, los bancos estaban llenos antes del amanecer. El tintineo de las cucharas ahogaba las burlas. Nadie decía algo amable, pero devoraban hasta la última migaja, y para ella eso era suficiente. Caleb siempre llegaba primero. Dejaba leña junto a la estufa, llenaba el cubo de agua sin que se lo pidieran y se iba, sin decir más que un murmullo ininteligible. Evitaba mirarla, pero era el único que dejaba un trozo nuevo de jabón cuando el anterior se acababa. El único que reparó el escalón helado tras verla resbalar. El único que la veía sin invadir su espacio. Una noche, mientras cruzaba el patio con un cubo de nieve derretida, May tropezó. El hielo la arrojó al suelo con fuerza. Sintió un golpe agudo en la muñeca y el cubo salió volando. El agua se derramó por todas partes. Le faltó el aliento. No sabía por qué lo llamó, pero lo hizo. Caleb llegó como un rayo. Se arrodilló a su lado, examinó su mano con expresión seria pero calmada. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, aún sin aliento. Él la ayudó con cuidado, una mano en el codo,
la otra en la espalda. Cuando estuvo de pie, retrocedió de inmediato, como si su cuerpo supiera que había cruzado una línea invisible. May lo miró. Él desvió la vista. «Gracias», susurró ella. Él solo asintió y se fue. Esa noche, mientras curaba su palma raspada junto al fuego, pensó en cómo Caleb la había sostenido, no con prisa, sino con respeto, como si recordara algo que no podía expresar. No era el silencio del que juzga, sino el de quien carga con un peso. Y May lo reconoció, porque ella también cargaba el suyo. Todo comenzó con una frase lanzada como broma, pero con veneno en el fondo. Red Callahan, joven e inquieto, siempre buscando a quien provocar, regresó del pueblo con provisiones, harina, frijoles y una lengua afilada como nunca. Esperó a la noche, cuando el fuego daba calor y los estómagos estaban llenos. Tras la cena, uno de los hombres, asintiendo hacia la cocina donde May lavaba platos, dijo de pronto: «La conozco. En Willings, en el Roseby». El silencio que siguió fue denso, como ceniza cubriendo todo. Todos sabían de ese lugar, un bar con cortinas rojas, donde se reunían los peores hombres, y las mujeres fingían sonreír, aunque sus almas estuvieran destrozadas. El hombre continuó: «Sí, cocinaba, pero cuando se acababa el whisky, ya saben lo que hacían con las que olían a salvia y sabían callar». Algunos rieron, otros guardaron silencio. Nadie lo contradijo. Nadie preguntó si exageraba. Y eso bastó para sembrar la duda. May no oyó esas palabras aquella noche, pero al amanecer lo comprendió todo sin necesidad de escuchar. Los vaqueros entraron al desayuno con una lentitud inusual. Evitaban su mirada. Uno dejó su plato en la puerta, sin unirse a la mesa. Otro murmuró algo ininteligible, sin levantar los ojos. Ya no había bromas ni sonrisas, solo una cortesía fría y distante, como si hubiera dejado de ser persona para convertirse en una sospecha. May guardó silencio, no por falta de palabras, sino porque sabía que, para la mayoría de los hombres, ninguna explicación cambiaría su opinión sobre una mujer al oír una sola palabra: pasado. Siguió cocinando. El sabor de los frijoles no cambió, pero nadie le dio las gracias. Y su sonrisa, aquella que a veces aparecía sin querer, ahora permanecía oculta. Caleb también callaba, pero su silencio era distinto. Mientras los demás la evitaban, él miraba fijamente el fuego, como si quisiera quemar lo que llevaba años oculto en su alma. Y cuando,
Ese mismo día, Red volvió a abrir la boca, diciendo algo sobre sobras de comida y sobras de mujer. Caleb, sin previo aviso ni grito alguno, se levantó y le propinó un golpe tan fuerte en la mandíbula que lo derribó como un saco. «¿Qué te pasa?», rugió Red, llevándose la mano al rostro. Caleb no respondió. Transpiraba con dificultad, los puños apretados, pero los labios sellados. Luego se dio la vuelta y se fue, sin decir una palabra. Sex 2.0. Ni siquiera miró a May, pero ella lo vio todo desde el umbral de la cocina y no sabía si sentir gratitud, ira o miedo, porque no entendía por qué había actuado justo ahora, ni qué significaba ese silencio envuelto en furia. Esa noche, cuando el rancho ya dormía, alguien llamó suavemente a la puerta. May la abrió despacio. No había nadie, solo una pequeña cesta. Dentro, una docena de huevos aún tibios, un saco de harina de maíz y un ovillo de cuerda áspera. Ninguna nota, pero ella sabía. Los huevos venían del gallinero, la harina del almacén al que Caleb también tenía acceso. May se arrodilló, tocó la cesta y sintió algo dentro de su pecho ablandarse. No era alegría, era la certeza de que alguien, al fin, la había visto y respondido sin pedir nada a cambio. El fuego ya se había apagado, pero Caleb no podía dormir. Yacía en su cama con los ojos abiertos, mirando al techo, como si pudiera borrar el pasado con solo pensar en él. Afuera, el viento se colaba por las rendijas, susurrando como si el rancho le reprochara algo. Pero lo que no le dejaba dormir no era el viento, sino ella, May, la mujer que había visto en el Roseby 3 inviernos atrás. La recordaba como si hubiera sido ayer. El lugar olía a humo, whisky barato y risas sin compasión. Él había ido por obligación, arrastrado por amigos y asuntos turbios con hombres que hablaban fuerte y miraban con desdén. May no era como las otras mujeres del salón. No tenía labios pintados ni risas fingidas. Llevaba un delantal manchado de grasa, el cabello recogido y una forma de moverse que decía que no estaba allí por voluntad propia. Trabajaba en silencio, con dignidad, hasta que tropezó. La bandeja cayó. El whisky se derramó. Un cliente importante la insultó con voz podrida. Otro la agarró del delantal con desprecio. Pero ella no se quebró, no gritó. Solo lo miró a los ojos, mezclando miedo y furia. Sex 2.0. Y Caleb, entonces un joven de 23 años, solo observó desde las sombras. No hizo nada. Eso lo atormentaba. Lo atormentaba cada día desde entonces, porque esa noche comprendió que el silencio también deja cicatrices. Ahora ella estaba allí,
cocinando para hombres que no la conocían, limpiando con manos heridas, sin esperar gratitud. No podía cambiar lo que no hizo, pero sí decidir lo que haría ahora. Se levantó. El suelo estaba helado, pero no le importó. Se puso el abrigo, cruzó el patio nevado y dejó un haz de leña seca frente a la puerta de la cocina. No llamó, no dijo nada, pero esta vez no se fue. Se escondió tras los arbustos rojos junto a la pared. A través de una rendija en la cortina, la vio. May estaba sentada junto a la estufa, remendando una camisa. Sus dedos eran ágiles, sus ojos concentrados. En su rostro no había tristeza, solo esa calma resuelta que le dolía ver. Porque en ese silencio, Caleb vio algo que siempre le había faltado: coraje, no en palabras, sino en actos. Y supo que ya no podía fallarla otra vez. Dentro de la cocina, May dejó la aguja sobre la mesa. Se quedó inmóvil, mirando la estufa, como si algo dentro de ella se hubiera detenido. Ella lo había visto aquella noche en Willings. No solo lo recordaba, lo reconoció desde el primer día. El sombrero calado, el silencio tenso, la mirada que no se atrevía a encontrarse con la suya. Él estuvo allí. No fue él quien la insultó, ni quien la tocó, pero miró y no hizo nada. No lo odiaba por eso, no del todo, pero le dolía esa esperanza rota que sintió en medio del caos, al creer, por un instante, que alguien la defendería, que alguien intervendría. Nadie lo hizo. Sin embargo, desde su llegada a Stone River, Caleb siempre había estado cerca, sin decir una palabra, pero actuando. Él era quien cargaba los cubos pesados cuando nadie ofrecía ayuda. El único que dejaba jabón nuevo sin preguntar. El único que arreglaba lo que ni siquiera le pedía. Nunca se disculpó por su inacción pasada, pero tampoco desapareció. Y eso decía más que todas las palabras que otros hombres se habían atrevido a pronunciar. Pero la redención no siempre llega por voluntad propia. Aquella noche fatídica, el viento arreció y la nieve giraba como presagiando desgracia. Nadie notó que la leña había sido apilada demasiado cerca de la pared trasera de la cocina. Una chispa, apenas visible, saltó de la estufa. Fue suficiente. En segundos, las llamas treparon por la pared como una bestia hambrienta. Los gritos despertaron todo el campamento. Los hombres salieron corriendo, pero May, agotada, dormía en su catre junto al fuego. En ese momento, Caleb, envuelto en humo, irrumpió por la puerta. No dudó ni un instante. Se quitó el abrigo, la cubrió con él y la levantó en brazos. Las llamas le quemaban la piel, las chispas le agujereaban las mangas, pero no se detuvo. La sacó al frío, como si lo único que importara en el mundo
fuera su seguridad. Cuando May abrió los ojos, lo primero que vio fue su rostro, tenso, cerca, con una mezcla de miedo y algo más profundo que no podía identificar. En esos ojos no había culpa, había presencia, había determinación. Ya no era el joven que no intervino antes. Era un hombre que esta vez no pensaba fallarla. Los días siguientes trajeron más frío. La nieve oprimía la tierra, como si intentara borrar todo lo que alguna vez hubiera crecido allí. Pero cada mañana, antes de que el rancho despertara, Caleb entraba en la cocina. Decía que venía por café, que revisaba la leña. Pero May conocía la verdad. Siempre llegaba cuando en la tetera negra del rincón ya había sopa caliente. No necesitaba decir nada. Su mano encontraba la taza de hojalata, aún tibia, como si supiera que alguien pensaba en él. Nunca agradecía, y ella nunca pedía agradecimiento. Era una rutina muda, pero llena de significado. En ese gesto simple había algo que decía más que 1000 palabras. #, !, meta, pause, comillas, 2 puntos, comillas, sex, comillas, 2 puntos, 2,0. May había empezado a escribir en secreto en un cuaderno. No eran cuentos ni recetas comunes. Eran garabatos de su madre, escritos años atrás en retazos de tela, que ahora copiaba con cuidado. Visos de invierno, pudín de melaza, pan de maíz sin azúcar. Eran recetas, sí, pero también sueños. Algún día, quizás, tendría su propio lugar. Una cocina sin humillaciones, sin miedo. Un sitio donde bienvenida significara algo. Donde no tuviera que mirar atrás ni justificar su historia. Removía una olla de caldo de cebolla cuando Caleb entró de nuevo, con nieve aún en los hombros. Ella no se volvió. «El café está caliente», dijo con voz serena. Él asintió, tomó su taza y bebió en silencio. Pasaron unos segundos. Entonces, sin girarse, ella preguntó: «¿Qué pensaste que era aquello?». Caleb dejó la taza sobre la mesa. Afuera no había ruido, pero su pausa fue tan densa como una tormenta. «Pensé que era fuerte», respondió. «La primera vez que te vi, no titubeaste». Ella se detuvo, no por orgullo, sino por precaución. «¿Y qué más pensaste?». Él respiró hondo. «Pensé que temía lo que mi silencio decía de mí. Temía no ser mejor que aquellos que se reían». Un silencio se instaló entre ellos. No era resentimiento, era una historia compartida. «He pensado en aquella noche cada día desde entonces», dijo Caleb sin alzar la voz. May se volvió al fin y lo miró directamente. «¿Por qué me lo dices ahora?». Él bajó la mirada, luego la levantó con dificultad. «Porque te debo más que leña y sopa». Ella dio un paso al frente. «¿Es esto lo que haces? ¿Cargar con la culpa, esperando que se convierta en redención?».
No sé qué hago, confesó él. Solo sé que quiero ser mejor de lo que fui. May lo observó. Ya no era un enigma, era una pregunta viva, y, por primera vez, quiso conocer la respuesta. Entonces, ¿quién eres en realidad? Caleb tardó en responder. Luego dijo, soy Caleb Stone. Ella parpadeó. ¿Stone? ¿Como en el rancho Stone River? Él asintió lentamente. Mi padre es el dueño. Crecí aquí. Me fui después de la guerra. Volví en primavera. Le pedí que no dijera quién era. Quería trabajar, no recibir lo que no había ganado. El mundo se detuvo para May un instante. Entonces, todo este tiempo, dijo con voz temblorosa, ¿has estado observando desde detrás de una máscara? No, dijo Caleb acercándose un paso. He intentado merecer tu verdad con la mía. May se quedó inmóvil, con la cuchara en la mano, sin saber si sentía ira o cansancio. Ustedes, dijo con la calma que dolía, ustedes, los hombres, siempre tienen dos caras, una para mostrar, otra para justificarse. Fingen ser otros, pero al final siguen juzgando a las mujeres por lo que han vivido, no por cómo sobrevivieron. Caleb tragó saliva. Tú no, dijo, y su voz se quebró levemente. Entonces, ¿por qué mentiste? No mentí. Solo no empecé con un nombre que no acarreaba agua ni encendía hogueras. Ella lo miró en silencio. Afuera, la nieve había cesado, pero el frío se había intensificado. May regresó a la estufa, sirvió un poco de sopa y colocó el plato sobre la mesa sin mirarlo. Está más caliente que antes, observó. Pero, ay, se enfría rápido. Caleb se sentó despacio, tomó la cuchara y probó con cuidado. Así pasa con todo lo que realmente vale la pena esperar, murmuró. Ella no dijo nada, no se alejó. Simplemente le permitió estar a solas con sus pensamientos. A la mañana siguiente, May reunió sus pocas pertenencias, un delantal limpio, un cuaderno de recetas, especias envueltas con esmero y un solo pañuelo de repuesto. En cada uno de sus movimientos no había rastro de ira, solo una decisión tranquila e inquebrantable. Cruzó el patio helado mientras el rancho aún dormía, y hasta los caballos permanecían inmóviles. Al detenerse frente a la puerta de la cocina, miró el porche donde Caleb solía fingir que venía solo por el café. No había rastro de él. Suspiró. Su corazón no dolía, ardía. Dejó la llave, una cuerda con un clavo doblado, en su lugar habitual junto a la estufa, y cerró la puerta sin mirar atrás. Aquella noche, Caleb no durmió. La cocina estaba sumida en la oscuridad, sin humo en la chimenea, sin luz en las ventanas. Se quedó afuera, solo, con la nieve cayendo sobre él como una penitencia.
No la detuvo porque sabía bien que ella ya había escuchado demasiadas promesas vacías, demasiadas palabras dulces, dichas solo para retener, no para honrar, y no pensaba añadirse a esa lista. En cambio, entró por primera vez en la cocina vacía. Se sentó a la misma mesa donde ella alguna vez anotaba sus sueños. Abrió su cuaderno, encontró una hoja en blanco y comenzó a escribir. Cada palabra le dolía más que cualquier golpe. La carta era breve, pero le costó más que cualquier conversación que hubiera tenido en su vida. Si hubiera sido otra persona, si pudiera retroceder como se desenrolla un hilo, habría sido quien te ayudó a levantarte aquel día, no quien observó y se apartó. Este silencio me ha dolido más que cualquier castigo. Tú fuiste fuerte, May. Yo no lo fui. Y tú sigues siéndolo. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas esto. Cuando viniste a mi cocina, fue la primera vez en muchos años que sentí calor. Dobló cuidadosamente la carta y la colocó en el cuaderno de recetas de May, ese que siempre guardaba bajo los sacos de harina. La dejó en el borde de la mesa, sin nota visible, sin firma. Pero si ella alguna vez regresaba, la carta la estaría esperando, aunque en el fondo no esperaba que lo hiciera. May llegó a la ciudad, un modesto hospedaje, una habitación helada y una cama que no podía calentar ni su cuerpo ni su alma. Sus ahorros apenas le alcanzaban para una semana, pero no volvió por necesidad, volvió por el cuaderno. En la tercera noche, mientras intentaba anotar una nueva receta de sopa en la última página, un borde extraño del papel se desprendió. Lo desdobló con dedos entumecidos. Era la carta. La leyó 2 veces. Luego la apretó contra su pecho. Cerró los ojos. No era que el dolor hubiera desaparecido, pero algo en su interior se aflojó. Aún no era perdón. Eso tomaría tiempo. Pero, por primera vez en mucho, creyó que no todos los hombres llegan demasiado tarde. Algunos simplemente necesitan encontrar un fuego que no puedan ignorar. Caleb nunca volvió a ver esa carta, ni la cocina con ella dentro, pero siguió dejando leña cada mañana, por si acaso. El sol regresó a las llanuras de Montana, como un suspiro cálido tras tanto frío. Frente al viejo sendero por donde antes se arreaba el ganado, se alzaba una pequeña construcción. Rústica, sí, pero sólida. Un letrero colgaba sobre la entrada, meciéndose con el viento. La mesa del laberinto. Por fuera
parecía un simple comedor de carretera, pero en su interior el aire olía a canela y tocino ahumado. Las estanterías estaban llenas de frascos de conservas y siempre había algún vaquero anciano sentado en el porche, fumando en paz mientras los niños reían con galletas en las manos. Detrás del mostrador, May siempre estaba en su delantal limpio, con manos firmes y una risa que ya no se escondía de nada ni de nadie. Ya no temía las voces fuertes, ya no se encogía ante las botas ajenas. Sabía quién era y sabía lo que había construido. Junto a la ventana, una lata pintada decía «Sueños». Allí enseñaba a las chicas del pueblo a ahorrar, no solo para comprar cosas, sino para creer que merecían más. Y en el huerto, entre albahaca y tomates, estaba Caleb, mangas arremangadas, manos en la tierra. Hablaba poco, pero cuando miraba a May, en su mirada no había sombra, solo certeza. Cada sábado, los niños del pueblo entraban por la puerta trasera. Hashtag, signo de exclamación, arroba, meta, pause, 2 puntos, sex, 2 puntos, 2,0. May les enseñaba a amasar, a reconocer el punto exacto de la mantequilla, a no temer la harina que se les pegaba en el pelo. Contaba historias mientras removía guisos y no hablaba del pasado a menos que alguien preguntara. A veces, un viajero nuevo se acercaba al mostrador y decía: «Señora, cocina como si lo hubiera hecho toda la vida. ¿Dónde aprendió?». May se limpiaba las manos en el delantal, miraba a Caleb, que cortaba cebolla tras ella, y sonreía. «Cociné para hombres que ni siquiera sabían mi nombre», decía. «Pero ahora cocino para quien me mira a los ojos». Y eso era suficiente. Nadie volvía a preguntar. El día de su boda fue sencillo e íntimo. El prado estaba en calma, abrazado por el sol de finales de primavera. Las flores silvestres se mecían como si también quisieran ser testigos. No hubo invitados importantes, solo 2 testigos, un predicador tartamudo y una promesa dicha más con los ojos que con la boca. May llevaba un vestido que había cosido ella misma. No era lujoso, era de lino claro, con una cinta azul que Caleb había encontrado en un cajón olvidado. Caleb, con su camisa limpia y una expresión serena, no necesitaba traje. Solo necesitaba estar frente a ella y permanecer. Eso, y nada más, era lo verdaderamente importante. Apenas las últimas palabras del predicador se desvanecieron en el aire, Caleb sacó algo de su bolsillo. Era un pañuelo de algodón bordado a mano con esmero. En él, una sola palabra, tejida con hilo rojo, cuya intensidad se había suavizado con el paso implacable del tiempo. Perdonado. Sus manos, ligeramente temblorosas,
lo ataron a su muñeca. No era un adorno, era un juramento silencioso, sellado en tela. Ella lo miró, y en sus ojos no había lágrimas. Había algo mucho más poderoso: esperanza, libre de todo miedo. Gracias, susurró con voz cargada de emoción. Pero Caleb solo negó con la cabeza. No, soy yo quien debe agradecer, dijo, con palabras sinceras y profundas. Gracias por quedarte, a pesar de que te di tantas razones para irte. Se tomaron de las manos y sus pasos se fundieron en un solo ritmo mientras regresaban por el sendero. La luz jugaba sobre el bordado del pañuelo que ahora adornaba su muñeca. Toda prisa había desaparecido. No quedaba rastro del pasado que causaba más dolor que sanación. Lo que habían construido juntos era más fuerte que el fuego, más resistente que la vergüenza y más firme que el silencio. Así comenzó su nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo, donde se entrelazan leña, cicatrices y segundas oportunidades preciosas. La historia de May y Caleb nos recuerda que el amor verdadero no tiene igual. Se gana paso a paso, sin fingimientos ni prisas, pero siempre con una verdad inquebrantable.